Amén. Libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Amén. Libro de Génesis, capítulo 3. ¿Estamos todos ahí? Amén. Y le damos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia que está atenta dice amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores de preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque déjela subir nomás, mi hermana, déjela subir. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Que el Señor pueda bendecir su vida. Amén. Amén. Está un poquito atenta al llanto de la Belencita, que le cuesta ahí guardar la calma. Amén. Bueno, si se fijaron, leí todo el capítulo 3. Y la verdad es que quería compartir este capítulo. Gracias, mi amor. Quería compartir este capítulo porque en este capítulo uno encuentra como un prototipo, por llamarlo de así, de alguna forma, de lo que nosotros vivimos de alguna manera constante, ¿ya? Porque aquí muestra la Biblia el inicio del pecado, cuando entra la muerte al hombre, ¿cierto? Entonces nosotros, en cierta forma, estamos de continuo al mal y pecando. La verdad es que el día lunes estuve compartiendo en San Bernardo, me parece que andaba, acerca de el cambio de nombre que tiene Eva en este capítulo, ¿ya? Y estuve predicando, bueno, enfocada en un culto de mujeres de ella, y por eso fui a dar en este capítulo, ¿ya? ¿Y por qué quiero compartirlo hoy día? Porque generalmente me había pasado que, si bien es cierto, hay cosas que uno escucha, de repente uno tiene una perspectiva diferente de la palabra. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, o si le digo a usted, ¿tiene su Biblia, tiene título en esta palabra? ¿Alguien me puede decir si su Biblia tiene título en esta palabra? Y me lo dice, a ver. La desobediencia del hombre, dicen por ahí. La desobediencia del hombre, la caída del hombre. La culpa de la serpiente, dicen por ahí. Y en la verdad que la misma Biblia, aunque el título no es dentro del canon, ¿cierto? Nos muestra la caída del hombre frente a un capítulo, no un versículo, que muestra algo tan maravilloso que pudo haberse destacado más que la caída del hombre. Pero quizás los que le dieron títulos también quisieron enfocarse en que nosotros tomáramos conciencia de esto, ¿cierto? Porque este capítulo, leído completo, muestra la tentación, que es como el enemigo muestra el pecado, el caer en el pecado, muestra el ceder, muestra cómo cedieron al pecado, pero luego de esto muestra la gracia del Señor. Y por eso hoy día yo quise compartir esto, para que nosotros podamos entender cómo nosotros vivimos continuamente al mal y cómo el Señor se manifiesta frente a este mal que nosotros hacemos, y este es el capítulo bíblico ejemplar para esto. He escuchado algunas prédicas muy buenas, ¿cierto? Del que comió, tomó, ¿cierto? Codició, ¿cierto? Pero bueno, el pecado trabaja de esta forma. La tentación viene y nosotros empezamos ¿a qué? En esta conversación que tiene la mujer con la serpiente, ¿cierto? Antes de que se llamara Eva, ella empieza como a justificar el pecado. ¿Ya? Y esa es una de las formas que nosotros tenemos de caer en la tentación. Viene el enemigo, muestra el pecado, pero nosotros empezamos como a justificarlo. Empezamos, ¿cierto?, como a tratar de no verlo tan malo. Gloria al Señor para siempre. Empezamos a decir, bueno, si esto no me va a hacer tanto mal, o qué tan terrible puede ser esto. ¿Cierto? Mi alma alaba al que vive. La palabra que escribí yo es a racionalizarlo. ¿Ya? Entonces va a venir el pecado, va a venir, ¿y qué va a pasar?
que uno empieza a racionalizarlo y a decir, no, ejemplo, hoy día me robé algo en el trabajo que estaba botado, y uno empieza, pero nadie lo iba a ocupar, nadie se va a dar cuenta, en realidad a los jefes les sirve menos que a mí, y Dios sabe que en mi casa quizás puede servir más. ¿Cierto? Y uno empieza a racionalizar el pecado. O puede decir, no, en el matrimonio, los que pelean en sus matrimonios, empieza la discusión y yo le contesté porque él me atacó primero. Yo no estaba haciendo nada, ¿cierto? Pero él me empezó a molestar y si yo respondí mal es porque él primero me ofendió. Entonces, nosotros antes de pecar empezamos a racionalizar el pecado. Y esto pasa en cualquier índole de pecado. Yo hoy día, ¿por qué lo comparto? Porque muchas veces vivimos ajenos a entender cómo va funcionando esto. ¿Cuál es el problema? Que el pecado dice que era codiciable, era agradable a los ojos. Pero ¿cuál es el problema del pecado? Que puede ser agradable a los ojos y quizás a la carne. El problema es cuando nosotros hacemos conciencia de que pecamos. Hasta ahí nomás llegó lo bueno. Porque ¿qué pasa? Que cuando uno peca, después de pecar, es totalmente consciente de lo que hizo. Y en esta conciencia empieza el problema, que es que me empiezo a sentir culpable. Y peor aún, que culpo al... Entonces nosotros empezamos un estado emocional de decadencia, un estado emocional, espiritual de muerte, porque el pecado hace que la muerte entre en nuestras vidas. ¿Y por qué yo lo comparto hoy día como un prototipo de lo que vive siempre? Porque nosotros vivimos pecando. El problema es que también hay que saber hacerle frente, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, ¿cuáles son las emociones que trae? ¿Cuáles son los sentimientos que trae el pecado? La culpa, el culpabilizar a otros, el miedo, ese que me gustó que es el peor, la vergüenza. Porque la vergüenza te paraliza espiritualmente. ¿Qué hicieron ellos? Y no solo te paraliza. Cuando ellos supieron y concientizaron, hicieron conciencia, no sé si dije bien la palabra anterior, hicieron conciencia de que habían pecado, se fueron a esconder. ¿De quién se fueron a esconder? Y uno no quiere hablar con Dios. Uno no quiere venir a la iglesia, uno no quiere cantar una alabanza y uno empieza a caer en un estado de decadencia y empieza a tener vergüenza y empieza a tener miedo y empieza a tener pena y cuando más encima me siento así, ¿y por qué no va a la iglesia? Por culpa del pastor, del coro, de la hermana, porque no quiero decir que es culpa mía, entonces culpemos a otro y el estado empieza a ser... Disculpe la expresión, fome en uno. Uno empieza como a estancarse y empezáis a andar amargado, andáis triste, andáis enojado. Porque uno no puede vivir sin la presencia del Señor. Entonces es importante cuando usted venga a la tentación, ¿cómo responde a esto? ¿Cómo responde? Porque muchas veces vamos a pecar de inercia. Porque estamos en este cuerpo que tiene escondido el pecado, es como un recipiente del pecado. Pero cuando usted ya practica el pecado es distinto. Entonces, ¿cuál era la luz de que usted va a estar practicando el pecado? Es cuando empiece a racionalizar. Entonces yo invito a la iglesia en esta tarde a hacer conciencia, pero esa conciencia que te ayude a entender que estás a pasos de cometer errores, de cometer pecados que te van a estar alejando del Señor. A su nombre. Entonces, ese es el primer paso que muestra
la Biblia en este relato. La tentación, que es como la serpiente trae la tentación, y el ceder en la tentación. Y otra de las cosas que igual destacaba es andar a la defensiva. ¿Cierto? De repente a ti, ¿cómo estás? Si sabe cómo estoy, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué me querís decir algo? Si tenía algo que decirme, dime al tiro nomás. Ese es un estado de la conciencia de que estamos pecando. Y después viene el siguiente paso, que es algo que hay que hacer, mi hermano, porque como le decía, el capítulo es un prototipo de lo que nosotros vivimos y cada creyente vive continuamente. ¿Cuál es el paso siguiente? Que aquí esto a mí me empieza a parecer maravilloso. Esto a mí me empieza a parecer lindo y no lo había mirado de esta manera. Ellos pecan, se esconden, se ponen unas túnicas, unos pieles de hojas de higuera y se cubren y se esconden del Señor. Y viene el Señor y los busca y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Ya hace tiempo yo compartía acerca de esto, de la pregunta que el Señor hace sabiendo, y alguien aquí predicó también, me parece que el Dila, de acerca de la pregunta que hace el Señor, que es decirle, ¿a dónde estás tú? Sabiendo lo que él sabía, y el principio es que se genera aquí es que ellos reconozcan, ¿cierto? Estamos en esta condición, estamos escondidos, hicimos esto otro, ¿ya? Porque el arrepentimiento parte por reconocer que estoy en pecado, porque dice, ¿cómo termina diciendo él? ¿Sabe qué pasó esto? Y yo comí. No, es que la mujer después de todo le dice, pero yo comí del fruto. Y la mujer dice lo mismo. No, es que la serpiente, ¿pero qué? Pero yo comí. Y ahora quiero hablar de algo que a mí me parece maravilloso, que es esta pregunta que el Señor le hace. Y aquí lo que yo quiero que usted se grabe en su corazón, porque la culpa te quiere detener, la vergüenza te quiere estancar, el miedo, la defensiva, el culpar a otro quiere impedir que tu vida espiritual se siga desarrollando. Y el Señor pudo haber dicho, estos me fallaron, pero la pregunta estratégica, la pregunta amorosa, la pregunta bondadosa dice, ¿a dónde estás tú? Porque lo que el Señor estaba haciendo era decirle, ven, dame la mano, yo te voy a llevar a reconocer, yo te voy a mostrar el camino al arrepentimiento, yo te voy a enseñar cómo es que se hace después de haberme fallado a su nombre. Mi alma alaba al que vive. Porque esta pregunta muestra la bondad eterna y el amor inexplicable de nuestro Señor, que le dijo, ¿dónde estás tú? Con el único propósito de que ellos confesaran su estado espiritual. ¿Para qué? Para juzgarlos, para condenarlos. Y el Señor fue confrontativo, al hueso nomás. No anduvo con atado el Señor, ay, voy a ir a ver a Adán, ¿te parece que comamos algo? Sentemos, ay, ¿cómo le digo a Adán para que no se sienta mal? No. Le dijo al tiro, ¿a dónde está Adán? Porque el pecado hay que cortarlo al tiro, hermano, de raíz. Esto es lo que soy, esto es lo que hice, y aquí quedé vestido con una ropa que ni sabía. Entonces a veces Dios te confronta no porque Él quiera que tú te sientas culpable. Lo que el Señor quiere es sacarte de esa condición. Lo que el Señor quiere es que tú salgas de esa culpa que no te deja avanzar, de esa vergüenza que no te deja moverte. Lo que el Señor quiere hacer es liberarte. Y da el primer paso, que es tomarte y mostrarte el camino al arrepentimiento. ¿Y cuál es el primer paso? Como le decía, reconocer.
yo hice esto, yo me enojé con mi hermano, yo le contesté mal a mi esposo me había hecho 3 primeras palabras, primero no importa, usted preocúpese de lo que usted hizo usted. Tenemos que saber reconocer, porque esto trae ganancias para nuestras vidas. Hoy día quizás la palabra no es con tanto rema, pero ¿sabe qué? Es educativa para que nosotros aprendamos cómo movernos dentro de estos ámbitos que son tan comunes y cotidianos en nuestra vida. Porque el que me diga que ha pasado una semana sin pecar, que me muestre la ala y le creo. Gloria al Señor para siempre. Y aquí seguimos con la bondad de Dios, porque eso era porque yo le preguntaba qué dice el capítulo, dice la caída del hombre, la desobediencia del hombre, pero aquí yo los veo pecar en unos capítulos y todo lo demás es gracia y misericordia. Porque empieza el Señor el camino al arrepentimiento, más encima los toma Él les pregunta, porque si Dios no le pregunta, todavía están callados ahí, escondidos en los árboles, porque más encima nos escondemos y Dios nos va a buscar, porque más encima estamos ahí apartados, pero dice la palabra del Señor, ¿a dónde huirás de mi presencia? Si Él está en todo lugar. Y a diferencia de nosotros, cuando nos fallan, uno quisiera que no vengan más, pero Él te sale a buscar y te muestra el camino al arrepentimiento, que termina asumiendo y reconociendo la maldad, y viene al tiro la gracia, que parece el castigo, pero es la gracia. Porque lo que va a vivir el hombre cuando peca sí o sí es una consecuencia, y nada lo va a librar de esto. Y empieza a establecer unos principios tremendos que él le dice. ¿Qué hiciste? Le dice a la mujer. Entonces, de ahora en adelante, lo que parece un castigo, desde ahora parirás ¿cómo? Con dolor. Y tu deseo será para tu marido. Diga conmigo sujeción. Primer principio bíblico que sale de esta sentencia es dolor y sujeción. Y al hombre le dice, y tú vas a trabajar. Ya había trabajo, pero ahora iba a costar. Para que vuelvas a la tierra de donde saliste, porque del polvo saliste, y al polvo, ¿qué le estaba diciendo? Vas a nacer para morirte. Entonces, ¿qué otro principio bíblico se establece aquí? El trabajo y la muerte. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios bíblicos que salen en esta sentencia? Dolor, sujeción, trabajo y muerte. Que parecieran un tremendo castigo, pero no lo es, mi hermano, porque cuando Dios empieza a decirle al hombre estas cosas, lo que está haciendo el Señor es mostrarle el camino de cómo iban a tener que restaurar la relación con el Dios del cielo. Ellos no querían más hablar con Dios, ellos se sentían culpables, ellos estaban avergonzados, pero Dios le estaba diciendo, esta es la forma, que vuelvas a hablar conmigo, que vuelvas a estar conmigo, que vuelvas a tener comunión conmigo. Lo que entonces Dios estaba haciendo era trazando el camino por el cual el hombre y la mujer iban a tener que caminar para dirigirse a Dios, a su nombre. ¿Sabe que esto a mí me parece maravilloso? Porque uno siempre lo veía como un castigo. Hoy día el devocional hablaba de Rispa, la concubina de Saúl. Cierto que tuvo 2 hijos con Saúl, que eran Mefiboset y Armoni, ¿cierto? Entonces estos dos, el devocional cuenta la historia. ¿Cómo se acercó esa mujer a la roca? Porque a quien que le matan un hijo está contento, por hermano. Nadie.
Y usted podrá discrepar conmigo, pero yo no sé cómo estaba usted cuando el Señor lo llamó. Pero a mí me dolía el cuerpo, pero también me dolía el alma, también me dolía el corazón, de soledades, de problemas. Y este dolor me llevó a mí a buscar a Cristo. Esta mujer dice que se aferró a la roca para cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el dolor la provocó a hacer esto. Porque muchas veces el dolor es necesario para que nosotros aprendamos a buscar al Dios del cielo. Uno dice, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto? Oiga, si estás sufriendo dolor, Dios te está diciendo, quiero tener un encuentro contigo, quiero tener una cita contigo. Lo único que quiero es que te acerques a mí. A su nombre sea la gloria. Porque el libro, la Biblia declara que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. La sujeción. La sujeción es un acto de humildad. ¿A cuánto les gusta sujetarse? Porque esta naturaleza es caída. Pero la sujeción muestra, por ejemplo, en la iglesia un orden. El hombre que es sujeto, el hermano que es sujeto, la hermana que es sujeta, hace que la obra avance bien, sin dificultad, sin problema. ¿Por qué? Porque uno le puede decir algo, le puede pedir algo, le puede dar una orden, y como ella es sujeta, sabemos que eso lo va a hacer y la obra va a avanzar bien. Como por ejemplo. Pero hay algunos que uno les pide algo, o se les encomienda algo y no pueden, o no llegan con el pedido a media. Pero la sujeción es una forma que tiene el hombre de relacionarse con Dios. Porque si usted no se sujeta a un hombre que ve, ¿cuánto se podrá sujetar a un Dios que no ve? Es una respuesta de fe y orden para el corazón. Porque igual hay algunos que se sujetan de aquí para afuera, o son sujetos en algunos lados. Se sujetan en la iglesia y en la casa nadie le puede decir, oye, recoge algo o lava algo. Porque falta sujeción en la vida. Los varones, las jovencitas, las mujeres, sobre todo las mujeres, que es el mandato que más se les repite cuando le dice que se sujete a su marido. Cuando la Biblia habla algo más de una vez es porque eso tiene relevancia. Quizá a lo largo de la escritura se dio cuenta que les costaba sujetarse, y lo tengo que dejar dicho más de una vez el Señor. Dile a tu hermana que tenga cerca por ahí, hermana, sujétate a tu marido. Dígale con ganas, con voz de predicadora oficial. Ahora dígale al hermano, sujétate a tu pastor, sujétate a las normas, sujétate a tu jefe, sujétate a la Biblia. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y si va a aplaudir a Dios, apláudale con muchas ganas. Luego vemos el principio, que es el trabajo. Esto los destaqué yo, porque me parece importante querer relacionarse con el Señor. El trabajo permite al hombre redención a través de la colaboración con el Señor. ¿Se acuerda cuando estaban los corintios peleando? Mire, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y no sé, ¿qué más? Yo soy de Pablo. El apóstol da una enseñanza, una cátedra ahí, y le dice, yo no morí por ustedes. Pero dice algo maravilloso. Hace poco yo estuve compartiendo esto en un devocional, me parece que con los del evangelismo. Y estuve compartiendo acerca del título maravilloso que le da el apóstol Pablo a ellos. Nosotros nada más somos colaboradores. Y cuando hablamos de colaboradores de Dios, yo analizaba, ¿quién lo dijo? Pablo. Entonces, ¿qué es ser un colaborador de Dios? Un hombre que hace lo que hacía Pablo. ¿Y qué hacía Pablo, pastora? Pablo no faltaba al culto. Pablo no faltaba al punto de prédica.
Pablo no era vanaglorioso ni flojo. Pablo viajaba, iba para allá, iba para acá. Padeció cuantas cosas. Ese era el trabajo que él hacía por amor a la obra del Señor. Escribía, mandaba a escribir, visitaba, fortalecía, establecía. Después después de establecer lugares, después iba visitando para ver cómo estaba, supervisando lo que había establecido. Entonces podemos ver que el hombre era un hombre que estaba continuamente trabajando. Y eso lo hacía mantenerse cerca de ¿quién? De Dios. Oiga, cuando le den un trabajo, no lo tenga en poco, mi hermana. No lo tenga en poco, mi hermano, porque el trabajar en la obra de Dios te acerca al Dios del cielo. Aunque usted no se lance un amén apasionado, el trabajo te acerca al Dios del cielo. También te ayuda a obedecer. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán que iba a tener que señorearse de todo y eso era un trabajo. Vemos que después de esto le pone el nombre a Eva, ¿cierto? Él había tenido que poner los nombres a todos los animales, era un trabajo que él estaba haciendo. Ese era un trabajo que Dios le había encomendado. El trabajo te hace obedecer a Dios, te permite andar en obediencia, sobre todo a los varones, que se les encomendó por ser casas de hogares, el sustento de sus casas. Porque hay algunos que todavía tienen rudimentos del mundo, que dicen yo pongo 50 y los otros 50 los pones tú. Es que los dos tenemos que trabajar, es que los dos tenemos que aportar. Oiga, argumentos falsos de la ideología de estos tiempos que no son bíblicos para nada, porque el deber de sustentar el hogar y la casa, Dios se la designó al varón. Y la mujer bíblicamente puede ayudar trabajando, pero no como el deber principal de ella. Otro día vamos a hablar eso para no salirme del trabajo. Pero ella trabaja en su casa y hay mucho que hacer en su casa igual. ¿Ya? Ahora con esto no quiero decir que algunas hermanas no puedan trabajar. Quizás si usted tiene hijos grandes que ya están criados y no va a descuidar ni un área, ya sea la del Señor, que es la primera, y también la de sus hijos, obviamente ahí usted puede trabajar. Pero si andar dejando los cabros chicos encargados por tener una mejor zapatilla, por andar con zapatillas de marca, por andar con las mejores pintas, mejor que se compre unas zapatillas baratas y lo críen en los valores de Dios, que hay una mamá presente. Oiga, mejor que le falte las pestañas, mejor que le falte la marca, pero que no le falte la corrección, que no le falte el consejo, porque si hay alguien capacitado para criar un hijo, esa eres tú, querida madre. ¡A su nombre! Oiga, porque hoy día las cosas están muy desordenadas. No, ya la pastora se puso pesada. Si usted me quiere o no me quiere, usted se arreglará con Dios. Yo le estoy hablando la palabra. Y la muerte, que es el recordatorio definitivo de que el hombre necesita un Salvador. Y si usted no sé si se fija, que siempre cuando hay muerte la gente se acuerda del Señor. Ahí se acuerdan de que Dios existe. Ahí cuando ya se acabó la oportunidad. Por eso no muera eternamente y busca al Dios del cielo. Acérquese a Él y sírvale mientras Él pueda, ¿cierto? Mientras usted tenga vida, tenga vigor y pueda, ¿cierto?, estar enteramente para el Señor. Entonces vemos que el Señor establece estos principios que parecían un castigo, pero que hoy día nos damos cuenta que es el método que Dios estableció para el ser humano, para acercarse al Señor, y viene, ¿cierto?, y sigue la promesa de redención. Y aquí se sigue poniendo mejor la cosa, hermano.
Ahora usted no está entretenido, pero yo me gozaba tremendamente. Porque ¿sabe qué? Yo decía, estos pecaron y uno quiere apiedrarlo y también se apiedrea a uno si uno se culpa cuando falla. Pero aquí Dios empieza a mostrar la gracia, la benevolencia, la misericordia que Él tiene, que podía haberlo dicho en otro momento o poderlo haberlo dejado ahí y haber dicho el Señor que vamos a hacer ahora, pero no. En el momento que ellos fallaron, en el momento que quedaron ahí tristes, en el momento que estaban mal y en el momento que le estaba comunicando la forma en la que se iban a tener que comunicar con Él, Dios manda una promesa certera, una promesa redentora, una promesa maravillosa, y es que de esta simiente que iba a tener la mujer, iba a venir uno que le iba a herir en la cabeza al tentador. Porque uno cuando los cabros chicos se portan mal, uno los quiere castigar y les quiere hacer la X un rato. Castigado media hora. Pero el Señor no hizo esto. El Señor les dio una salida. En el momento en que lo estaba corrigiendo y mostrándole las consecuencias, Él ya estaba dando la promesa redentora, la promesa de un Mesías que había de venir para morir por todo aquel que había pecado, por todo aquel que había muerto, por todo aquel que había dejado entrar en sí la muerte. Y aquí el Señor le dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de esta. Y la simiente de esta era de donde había de venir el Mesías. Por eso el enemigo se ensañó con los hijos de Adán y Eva. Porque pensaban que al tiro vendría el Mesías. Él no entendía el plan que el Señor estaba hablando. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿a qué quiero llegar? Que salido de esto, que era un poco lo que compartía el Día de las Mujeres, es que aquí Adán, en un acto de fe puro, le cambia el nombre a su mujer. Si él le había puesto mujer, varona, porque es carne de mi carne y hueso de mi hueso, pero ahora ya no la llamó así porque escuchó. ¿Qué escuchó Adán? Escuchó lo que el Señor le había dicho a Eva, po. Le dijo, ahora vas a parir con dolor. Porque imagínense usted, pues hermano, ellos son los primeros. Dios creó al hombre, a la mujer. Nos condoreamos para mí que dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Se acabó el plan del Señor. ¿Cómo nos vamos a multiplicar si somos terribles pecadores? ¿Cómo voy a ser yo corista si le fallé al Señor? ¿Cómo voy a predicar su palabra? ¿Cómo voy a educar niños? ¿Cómo voy a llevar los jóvenes? ¿Cómo me paro en la iglesia si soy un pecador? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que el enemigo hace. Pero Adán fue vivo y escuchó la promesa redentora y le dijo, vas a parir con dolor. Y Adán dijo, esto no llegó hasta aquí nomás. Fallamos, pero esto sigue. Fallamos, pero esto avanza. Fallamos, pero Dios tiene un plan perfecto. ¡Ay, cuánto alaban la gloria de Dios a su nombre! Y le dice a su mujer, vas a ser dadora de vida. Y le pone su nombre, Eva, que es la primera en la lista de todos nosotros. Porque el plan de salvación del mundo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Eva? Creyó, pues hermano. Oiga, si nosotros podemos
Nosotros no tenemos cabida para perdernos, hermanos. Nosotros no tenemos cabida para estar en el pecado. Oiga, si la misericordia, gracia, redentora del Señor se mete por todos lados, Él busca de una u otra forma salvarnos a nosotros, sacarnos de los estados malos. Oiga, porque su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Eva creyó lo que Dios estaba hablando ahí, porque dice, esta te herirá en la cabeza. Escuchó que iba a haber un fin para el tentador. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga, no hay diablo que pueda contigo, no hay infierno que pueda contigo, no hay pecado que pueda contigo. Si tú sabes reconocerte delante de Dios, no habrá nada que impida que tu camino siga avanzando. ¿Hay alguien que lo cree aquí? Láncese un poderoso amén. Y esta mujer cree a la promesa redentora. Y también podemos tomar que uno de los puntos que compartía ya, que la simiente también habla de descendencia, también habla de linaje. Y de ahí iba a venir el Mesías. Pero antes que viniera el Mesías hubo linaje. Eso quiero decirte. ¿Sabes por qué te lo comparto? Porque esta salvación no es solo para ti, sino también para tus hijos, sino también para tus nietos, sino también para tus bisnietos. Oiga, porque en tu simiente Dios ha declarado bendición y salvación. Y de cierta forma todos los que creemos en Jesucristo participamos en vencer al enemigo, porque dice, le he dado potestad de pisar serpientes y escorpiones. Mi alma alaba al que vive. Oiga, hay promesa para tu casa, hay promesa para tus hijos, hay poder en ti, el poder que Cristo te da a través de solo creer en Él. Arrepentirse y confesarse y seguir adelante. Mi alma alaba al que vive. Mi alma lo alaba. Con esto termino este punto antes de pasar al último, que es por eso el cambio del nombre de esta varona, que dejó de llamarse mujer o varona para llamarse dadora de vida. Cuando la Biblia muestra los cambios de nombre, no está mostrando un cambio superficial. Porque el que cree en Jesucristo, el que crea la promesa redentora, se arrepiente y se aparta, tiene que vivir un cambio genuino desde adentro. Cuando el Señor le dijo a Jacob, ya no te llamará Jacob, te llamará Israel, estaba marcando un cambio en su personalidad. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ya no te vas a llamar Pedro, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, estaba mostrando un cambio de personalidad. Oiga, porque en este camino no nos sirve ser las viejas criaturas de antes. Necesitamos dejar que Dios nos cambie el nombre, nos cambie la esencia. Oiga, se meta en nuestras vidas y nos limpie de todo pecado y saque de nosotros toda criatura pasada. Él nos limpia a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas y los huesos, hasta partir el alma del espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Dios se mete a donde no se mete tu pastor, que Dios se mete a donde no se mete tu esposo, que la palabra penetra en ti y hace cambio que no hace el psicólogo, que no hace la pastilla, que no hace la consejería, que
que no hace tu líder espiritual. El único que puede cambiar lo que está oculto dentro de ti es el espíritu de la palabra. Para empezar a tener un nombre de vida. Porque antes se llamaba mujer, pero ahora se llamaba dadora de vida. Antes te llamabas mentiroso, antes te llamabas adúltero, antes te llamabas drogadicta, pero ahora te dio la potestad de ser llamada hija, hijo de Dios. Alabe la gloria de Dios. Brava. Hoy día te profetizo un cambio de nombre sobre tu vida, desde el interior hacia afuera. Ese que penetra, ese que está donde nadie ve, ese que necesitamos para pasar de muerte a vida, ese que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no es una vez a la semana, esto es todos los días, porque la muerte te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a Cristo. A su nombre. Y el capítulo termina diciendo que el Señor, mi alma le adora, mi alma le bendice. Oiga, porque no hay mente que pueda entender el amor de Dios. Dice que los vistió, mi hermano. Dice que hizo vestiduras de pieles y los cubrió. ¿Qué cubrió el Señor? Su vergüenza, su desnudez, su culpabilidad, su tristeza, su amargura. Oiga, los cabros se portan mal. A uno la mandan a buscar, quizás. Mire, hace tiempo que no vivo esa experiencia, pero las viví. Y a uno le dan ganas de matar a los cabros chicos, porque se portan mal. Pero uno llega allá y lo quiere matar uno nomás, por el profe, que no venga nada aquí. Y si nosotros, que siendo malos sabemos dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿por qué le comparto esta experiencia? Porque se me imagina que Dios los miró y en vez de haber dicho: estos no sirven más, estos me fallaron, que se queden un buen tiempo con su vergüenza, que se queden un buen tiempo con su desnudez. Dice que Él hizo vestiduras para cubrirlos, mi hermano. Hay alguien que alabe la gloria de Dios aquí, a su nombre, a su nombre. La gloria sean para siempre para ti, mi Rey. Y en el ámbito de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, hay interpretaciones que dicen que Dios mató a unos animales para sacarle las pieles y cubrirlos. Que es maravilloso, pues, hermano, porque muestra el primer sacrificio de sangre por culpa, donde la inocencia tiene que pagar por el pecado. Pero en la línea de la hermenéutica, que se centra más en enfocarse en lo que el texto está escrito y cómo está escrito, la Biblia nos dice de dónde Dios sacó esas vestiduras. Eso es algo que se da a entender por lógica, que es hermoso, y también amo esa postura. Pero hoy día yo me quiero enfocar en la literal.
en la que solo dice que los vistió, que los cubrió, porque sabe que ellos iban a tener que salir del Edén. Ellos ya no iban a poder estar más en el huerto. Y yo creo que Dios pensó en las fieras, pensó en el clima, pensó en lo que estaban acostumbrados y a lo que iban a tener que vivir. Y le proveyó una vestimenta necesaria para poder caminar fuera del paraíso, fuera del Edén. Porque Dios, cuando te manda los tiempos difíciles, no te manda con las manos vacías, no te manda sin las capacidades, no te manda sin la herramienta. Dios, cuando te manda, Él te capacita, Él te provee, Él te da lo necesario para vivir las adversidades. Y puede que no llegue nadie, pero Él te vistió ya. Puede que nadie te llame, pero Él ya te cubrió. Y la Biblia me muestra 2 casos de personas vestidas. O sea, todas yo pienso que estaban vestidas, pero que declaren que tenían vestido. Dice que el endemoniado Gadareno, dice que era conocido por su fama de endemoniado. Tenía una fuerza tremenda. Cuando el Señor lo liberó, dice que los demonios que tenía fueron a parar en unos cerdos, mostrando la cantidad de demonios que tenía. Y el Señor lo liberó. Y cuando estaba en su juicio cabal, la Escritura dice que estaba vestido y en su cabal. Un hombre que había hecho todo lo malo, sabe que era tanto el agradecimiento que le dice: maestro, déjame ir contigo. Y el maestro, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, le dice: no. Le dice: ándalos de tu casa. ¿Qué sacáis con ir a predicar afuera si tenéis la escoba en tu casa? Le hace falta a tu hijo, le hace falta a tu esposa. Pero yo te mando vestido, le dijo, en tu juicio cabal. Yo te hice volver de la locura, yo te hice volver de la depresión, yo te hice volver de la angustia, para que vayas vestido a tu casa y vivas mi cobertura en tu casa, a su nombre, a su nombre. Y también vimos a otro que se malgastó todo lo que Dios le había dado, andando perdido, sabiendo hacer lo bueno, siendo un hijo del Padre. Se gastó en mujeres, en deleite, en pecado. Se farrió la salvación. Pero un día tuvo hambre y se acordó que en la casa de su papá la pasaba mejor. Se acordó que en vez de amanecerte duro ahí todo espiantado, era mejor alabar a Dios. Se acordó que en vez de estar llorando en tu cama toda triste, en depresión, era mejor estar en su casa. Y dijo: voy a volverme a la casa de mi padre y me haré como un jornalero. Pero el padre, cuando lo vio, dijo: tráiganme el vestido, no cualquier vestido, tráiganme el mejor vestido, tráiganme la mejor cobertura. Oiga, yo no voy a vestir a mi hijo con el vestido que me sobra, no. En la costumbre judaica, el mejor vestido era preparado para una visita muy importante que llegara a la casa. Y la vestimenta habla de cobertura. Dijo: pónganle el mejor vestido, cúbranlo de dones, denle talentos a mi hijo, a ese que no sabe hablar,
a ese que se le olvidó cantarme, a ese que es la escoria de la sociedad. Vístanlo de un ministerio, vístanlo de dones, vístanlo de talento. Oiga, el Señor lo empezó a cubrir. Porque hoy día nuestra desnudez está debajo de lo que Dios ha puesto. Porque la ropa no era problema para Dios. ¿Cómo los hizo Adán y Eva desnudos? ¿Le molestaba la ropa al Señor? ¿Para qué los creó desnudos? ¿Por qué les puso vestidura? A causa de la humanidad, de lo que el hombre iba a ver, de lo que el hombre iba a decir. Para que no dijeran, ah, si ese no era el desnudo que andaba pecando en el huerto. ¿Por qué hoy día Dios te tiene cubierto? ¿Por qué hoy día Dios te ha dado una vestidura? Para que nadie hable de ti, para cubrirte de las malas lenguas, para cubrirte de las malas, de las calumnias. Para capacitarte. Porque Dios le dijo, no, esas vestiduras que te hiciste, las hojas te van a durar mediodía. Porque para caminar por donde yo te mando, tus fuerzas no me sirven, le estaba diciendo. Para meterte en mi propósito, las fuerzas tuyas no sirven para nada. El trabajo tuyo no sirve. Porque le dije al Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros y conoce el bien y el mal. Saquémoslos del huerto, o sea que coma del árbol de la vida. Y mire, hermano, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, diga conmigo, guardar el camino del árbol de la vida. Porque muchas veces se interpreta que el Señor les prohibió el árbol de la vida. Pero la Escritura no dice eso aquí. Dice para guardar el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y ese árbol que estaba plantado ahí era Jesucristo. Pero el Señor dijo, estos saben el bien y el mal. Pero ¿cuál es el problema? El bien y el mal del hombre, por mal. Porque el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien. Ellos no pensaban que estaban haciendo mal. Ellos adoraban a esos dioses pensando que estaban bien, porque dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el que lee las barbaridades que se mandaron en los jueces, uno dice, chuta, esto está más perdido que nosotros. Entonces el problema no es la llegada al árbol de la vida. El problema es cómo llegamos al árbol de la vida. Porque nuestra sabiduría es terrenal, diabólica y perversa, hermano. Tanto así que hay algunos que creen que porque vienen a la iglesia todos los días son salvos. Como que porque viene a barrer o sirve, está todos los días ahí en el servicio. Dile al que te queda al lado, sale para allá. Pero dígale con cara de profeta, ¿a dónde la viste? No salváis a nadie. Porque ese no es el camino a la salvación. No son las obras que tú haces. No son tu perseverancia. Ay, no voy a ir a Ollá a que me lean las cartas, a que me recen, a que me ponga. Oiga, cuántos caminos se ha inventado el hombre para la salvación. Por eso que el Señor selló el árbol de la vida,
para trazar el camino correcto. Y el camino, mire, hace unos días atrás yo compartía del camino, la verdad y la vida, y di un ejemplo que decía: si usted pregunta una dirección y le da muchas vueltas, se va a perder. Pero si usted pregunta una dirección y esa persona lo lleva a usted no se va a perder. Si esa persona sabe y ese es el camino, es que Jesucristo te lleve por él, es que Jesucristo vaya contigo. Oiga, usted no va a llegar a la salvación si no va por el camino. Y no es solo ir por el camino, es andar en el camino, es permanecer en el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que Dios protegió para que nadie se jactara de que la salvación podía llegarse por otros medios. Póngase de pie. Señor, gracias por hacernos mirar esta palabra desde otra perspectiva, Señor. Quizás siempre nos enfocamos en el error de nosotros. Uno dice Eva, Señor, y dice el pecado de Eva. Uno dice Adán y se acuerda de esta caída. Pero poco nos habíamos enfocado en la salvación. Poco nos habíamos enfocado en la promesa mesiánica, en el cambio de nombre, en el cuidado del árbol. Y hoy día usted me muestra solamente que aquí hubo amor y misericordia. Que lo que parecía un castigo no era nada más que tu bondad inexplicable. Que tu fidelidad para con el hombre y los beneficios que éste obtiene por solo creer en ti, Señor, y arrepentirse de sus malos caminos. Que este día esta palabra haga vida en nuestros corazones. Que cuando venga esa culpa, esa vergüenza, esa desnudez que trae el pecado en nuestras vidas, no nos apartemos. No acordemos que en ese preciso momento nos diste una promesa. Que cuando fallemos no acordemos que la única forma de salir de la muerte es la vida que tú nos das. Porque el apóstol decía: Señor, lo que no quiero hacer esto hago. Pero termina con la frase gloriosa: más gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque yo no podía, pero Él sí. Y su amor es inamovible, inexplicable. Rebasatarabaquía. Hoy día profetizo sobre esta iglesia un conocimiento, una conciencia de esto, Señor. Y que pasamos de muerte a vida por la fe, por el creer en ti. Y un cambio de nombre y una cobertura especial para vivir los tiempos que se vienen. En el nombre de Jesús oro para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta ha sido mi oportunidad y la despido glorificando al Señor.